Amados hermanos, gracia y paz. Con el favor de Dios vamos a darle continuidad a la serie de neumatología, tratado acerca del Espíritu Santo que estamos viendo en estos momentos. Hoy sería nuestra reunión número 10 y hace 2 reuniones empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Es necesario que como parte del cuerpo de Cristo conozcamos la operación del Paracleto, del Espíritu Santo en medio de la iglesia, para que podamos distinguir la operación de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus que tratan de falsificar la obra espiritual del Espíritu Santo. Entonces, a menos que nosotros sepamos cómo procede el Espíritu Santo, si no conocemos la manera de actuar del Espíritu Santo, lo más probable es que un santo, hijo de Dios, pueda ser engañado por un espíritu que trata de usurpar la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Para eso entonces hemos dado 10 enseñanzas con esta acerca del Espíritu Santo para poder conocer la persona, para saber cómo relacionarnos con la persona del Espíritu Santo. Dijimos nosotros, en esto que estamos viendo de los dones espirituales, que una de las particularidades para nosotros probar la operación del Espíritu Santo en la vida de una persona es la confesión que la persona tiene acerca de Jesucristo. Si es una persona que dice que tiene dones de lengua, si es una persona que dice que tiene dones espirituales de interpretación, etcétera, etcétera, esta persona debe concordar en la confesión que tiene acerca de la persona de Jesucristo. Si la confesión de este espíritu no confiesa lo que confiesan los apóstoles, lo que confiesan los profetas, quiere decir que es un falso espíritu. Porque el Espíritu de Dios va a llevar al cristiano a que confiese ¿qué? A Jesucristo como el Señor, no como un gran gurú, no como un gran maestro iluminado, sino como el Señor de los cielos y de la tierra. Filipenses capítulo 2, verso 11 nos dice entonces que Padre exaltó al Hijo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblen sus rodillas y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, por la confesión tú vas a saber si lo que está operando es el Espíritu de Dios, que es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1, 2 y 3, y es lo que llamamos la prueba de los dones espirituales, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un don? ¿Cierto? El don espiritual, dice Pérez Millo, sirve para expresar cualidades y habilidades especiales dadas por Dios a cada creyente para capacitarlo en el servicio para la edificación de la iglesia. Entonces, amados hermanos, el don es algo que ha conferido, ha dado el Espíritu Santo cuando ha sido derramado en la iglesia, para que con esos mismos dones la iglesia pueda ser edificada, la iglesia pueda ser fortalecida, la iglesia pueda ser formada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como la iglesia se edifica, a través de los dones espirituales. La iglesia no se edifica con nuestra fuerza, con nuestro poder, con nuestra locución, con nuestra inteligencia y sabiduría. No, la iglesia se edifica con los dones que Dios ha dado a la iglesia a través del Espíritu Santo. El propósito de los dones, ya lo dijimos en la reunión anterior, manifiestan el poder de Dios en el cuerpo en la tierra, en el cuerpo de Cristo en la tierra. Quiere decir entonces que al Dios invisible, al Dios que no se puede ver, a través de los dones se puede conocer. A través de la manifestación de los diferentes dones espirituales, entonces en la tierra se va a conocer que existe un Dios en los cielos. 2, ayuda a llevar a cabo la gran comisión. Los apóstoles fueron testigos de la predicación que ellos tenían. No era solamente la palabra, sino que también iban acompañados con algunos dones espirituales, ¿cierto? Porque los apóstoles combatieron el paganismo,
no solamente por medio de la oratoria convincente, sino por medio de los dones, las sanidades, los milagros, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan cuando Ananías y Zafira vendieron una propiedad, escondieron una parte, Hechos 5, y en ese momento operó un don espiritual. ¿Cuál? El don de conocimiento, de ciencia. Nadie le había dicho a Pedro lo que Ananías y Zafira hicieron en lo oculto. Entonces, cuando Pedro les dice y los saca a la luz y los expone, entonces toda la iglesia, ¿qué dice el texto? Temió, porque se dio cuenta que con Dios no se podía jugar, hermanos. Dios está muy pendiente de cada uno de nuestros pasos. Entonces eso lleva a la iglesia a que la iglesia camine en un campo minado. ¿Cómo así? Ojo con el paso que va a dar porque puede explotar. A eso me refiero. ¿Se me entiende? Entonces eso nos da conciencia a nosotros de tener un caminar, pensar los pasos que vamos a dar, porque efectivamente el Señor está en medio de su casa. Y tercero, sirve entonces para la perfección y para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, entonces, que la persona es poseedora de los dones cuando entra en una relación de vida a través del Espíritu Santo que ha sido derramado. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, ¿cierto? Entonces, esta palabra operaciones, energematón, significa, y este verbo expresa, una dotación de poder que capacita para la acción. Entonces, lo que sucede en la iglesia, ese poder que tiene la iglesia, que no es de él, que Simón el Mago pensó que era un poder propio del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro oró por las personas, recibieron el Espíritu Santo, Simón el Mago pensó que eso era propio de Pablo, de Pedro. Y cuando los apóstoles hacían sanidades, caso de Pedro y Juan, con el que estaba en el templo de la Hermosa, caso del apóstol Pablo y Bernabé, cuando fueron a adorarlos como dioses, las personas pensaban que ese era un poder propio. Pero la Escritura revela muy claramente que no hay nada de poder en nosotros. El único poder que tenemos nosotros es de pecar. Ese es el único poder que tenemos. Somos superhéroes, tenemos poderes, poder de pecar. Ese es lo único, pero del resto, todo don bueno, toda dádiva buena procede de Dios en el corazón de la iglesia. Entonces todo lo que los apóstoles hacían, no los hacían por su propia fuerza, sino porque alguien más los energizaba, alguien más les daba el poder. ¿Quién? El Espíritu Santo, el Paracletos. Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho cómo? Provecho mutuo, provecho corporativo, porque los dones no son para nosotros deleitarnos en ellos, para que la gente nos admire, nos vea como alguien grande, sino que los dones son para provecho del cuerpo único de Jesucristo, amados hermanos. Entonces vimos dones de revelación en la primera reunión. Poder, ¿para qué? Poder para saber. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Vimos dones dinámicos. ¿Cuáles son esos dones dinámicos? Poder para hacer. Resurrección, milagros, señales, etcétera, etcétera. Vimos el anterior, los dones declarativos. Poder para hablar, profecía, ¿cierto? Y vamos a terminar hoy con el último bloque de dones ministrantes o dones de servicio. ¿Cuáles son estos? Poder para servir. Hermanos amados, el servicio en la iglesia de Cristo, en el cuerpo único de Cristo, se da porque tenemos un ejemplo de servicio. ¿Quién?
Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, siendo Dios, el Verbo de Dios eterno, se hizo hombre no para ser servido. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que dice el texto de la Biblia? ¿Sino para qué? Para servir. Entonces, uno de los ministerios del Hijo de Dios en la tierra era servir ¿a quién? A los hombres, ¿cierto? Entonces, estos dones de servicio, poder para servir, dados por el Espíritu Santo, nos revelan un aspecto del carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el hombre caído, Adán, por naturaleza no le sirve a nadie. Adán solamente busca su propio beneficio. Trabajo pensando en mi beneficio, vivo pensando en mi beneficio y hago todas las cosas pensando en mi beneficio. Adán nunca piensa en el beneficio de los demás. ¿Por qué? Porque Adán no sabe del amor de Dios. El amor de Dios es el que lleva, el que el cristiano sea movido a que pueda servir. Y Dios entonces le da dones para que el cristiano, a través de esos dones, pueda servir a la casa de Dios, al cuerpo de Cristo. Estos dones, poder para servir, nos habla de la capacitación del Espíritu Santo para ministrar y servir a los santos con ardua labor. La particularidad de este don es que no se le acaba la gasolina para servir. La particularidad con este don es que la persona sirve cada día, hasta el día que el Señor lo llame a su presencia, porque se deleita en el don que Dios le da impartido. No es una carga, espontáneamente de su corazón tiene solo el deseo de servir a los santos. Y este don, estos dones ministrantes, poder para servir, lo vamos a colocar como base para la nueva serie que vamos a empezar a considerar. Estos dones entonces son dados para el servicio general en la iglesia y la edificación mutua de los creyentes. Vamos a leer Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Romanos capítulo 12. Vamos a leer desde el 6, 7 y 8, pero en sí los dones de servicio comienzan en el verso 7. De manera que teniendo diferentes dones, usted se imagina, amados hermanos, presten atención, Dios compara la iglesia con un cuerpo, ¿sí? Usted se imagina que tuviésemos un cuerpo donde todos fuésemos boca. Qué bulla la que hiciéramos, ¿no? Y nadie escucha. O que todos fuéramos oídos. O que todos fuéramos ojos. ¿Cómo se beneficiaría un cuerpo de esa manera? No. Por eso nuestro cuerpo físico es tomado como ejemplo de los dones de la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo y de los dones que reparte, y nosotros entendemos los dones viendo cada miembro de nuestro cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función vital en el cuerpo de Cristo. De la misma manera, los dones impartidos por el Espíritu Santo tienen una función vital, importante en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo que no puedo hacer yo con un don, lo hace el otro hermano con un don. ¿Sí me entiendes? Pero no lo hace él solo. ¿Lo hace quién? Cristo en él y nosotros en comunión juntamente con él. Si un hermano evangeliza, no solamente es el hermano, sino que lo hace en comunión con el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces por eso Dios repartió muchos dones a la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ya lo vimos, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que reparte, con liberalidad. El que preside, ¿con qué? Con solicitud. El que hace misericordia, ¿con qué?
con alegría. Hermanos, esta radiografía que acabamos de leer es totalmente opuesto a Adán, porque Adán no reparte con alegría. Adán, cuando va a repartir algo, no lo hace alegremente. Está dando, pero tiene la otra mano agarrada para que no se lleven lo que está dando. No hay alegría en el corazón de Adán para dar, porque Adán no sabe qué es dar. En cambio, Dios sí sabe qué es dar. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces el que sabe dar es Dios. Y nosotros aprendemos a dar ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Entonces el que hace misericordia con alegría. Entonces vamos a mirar muy rápidamente la descripción de estos dones espirituales para que terminemos con los dones hombres. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir. La palabra griega para servicio en servir es la palabra diakonian, diaconía. Dice, en el griego dice diakonian en te diaconía, ¿cierto? ¿Qué son los diáconos? La iglesia tiene dos cargos, muchos dones, pero solamente dos cargos o dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios en la iglesia? Anciano, obispo, diáconos. Esos son los diáconos, esos son los dos oficios en la iglesia. Los diáconos, lo más normal es que los diáconos tengan dones para poder servir. Pero el diácono como tal es una persona que ha sido madurada en la vida de Dios en el servicio a la iglesia. Entonces aquí, estos dones de servicio, de ministrar o de prestar un servicio a la iglesia, nos habla entonces de la administración de los asuntos terrenales en una congregación. Los que son diáconos generalmente tienen la carga de servir las cosas materiales a la casa de Dios. Hechos 6 nos dice muy claramente que los apóstoles servían la palabra y oraban, y los diáconos, ¿qué servían? Las mesas. ¿Sí me entiende? Entonces, este término, el servicio en servir, es un término muy genérico, abarca muchas cosas y podía referirse a cualquier tipo de servicio a Dios dentro de las asambleas. Este don genera en quien lo recibe el deseo firme de servir a los demás en muy diferentes y variadas formas dentro de cada iglesia. Entonces, cuando Dios reparte este don, este hermano o esta hermana, la alegría de su corazón es servir de diferentes maneras. Siempre busca la ocasión de poder servir a los santos en cada asamblea local, ¿cierto? Este don es dado para ayuda mutua en el cuerpo de Cristo. ¿Usted se imagina donde tuviéramos una asamblea donde nadie sirviera? No se parecería a su Señor, que es el ejemplo máximo de aquel que vino a servirnos. Esta palabra diaconían, en te diaconía, en la Biblia habla de servir de muchas maneras. Por ejemplo, en Hechos 6.1 habla de servir a las mesas, en Hechos 6.4 habla de servir la palabra, en Mateo 8.15 nos habla de la suegra de Pedro sirviendo al Señor. Nos habla en Lucas 8.3 de Juana, Susana y otras que servían con los bienes al Señor. En Hechos 19.22 nos habla de Timoteo y Erasto sirviendo en la obra. En 2 Corintios 8.19 nos habla de servir con las ofrendas. Y en 2 Timoteo 1.18 nos habla de la casa de Onesíforo, ayudó, sirvió a los demás. Entonces, amados hermanos, este don es dado a la iglesia con el propósito de servir de diferentes y variadas maneras. La iglesia entonces se ve muy beneficiada cuando los hijos de Dios empiezan a poner en práctica este don que Dios ha dado en medio de las
asambleas, amados hermanos. Por eso primera de Pedro 4:10 nos dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, ¿sí? Entonces, amados hermanos, nosotros debemos hallar en el servicio al Señor nuestra alegría, nuestro contentamiento, porque Dios se gozó en servir a la humanidad y lo seguirá sirviendo, amados hermanos. Entonces, ese es el que sirve. El otro que sigue, el que reparte, ¿con qué? Esto sí es muy duro para el bolsillo de una persona. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el viejo hombre cree que todo lo que tiene es para él, no para los demás, ¿cierto? Entonces Dios da este don en medio de la casa de Dios para hablarnos de las personas que imparten o comparten de lo suyo propio con una generalidad especial. Esto que estamos hablando, amados hermanos, son características propias de nuestro Señor Jesucristo. Este don en la persona hace que la persona pueda tener libertad en su interior para poder compartir. Es una persona que entiende entonces cuál fue uno de los propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Uno de los aspectos en los cuales se ve la generosidad o el repartir o el dar con libertad está relacionado con el socorrer a los necesitados. Jesucristo nos enseñó que siempre iba a haber pobres en medio de nosotros, ¿cierto que sí? Lo dijo muy claramente. Entonces, Dios hay veces permite este tipo de situaciones para que la persona pueda tener un ejercicio de los dones espirituales. Este ejercicio de la generosidad y de compartir lo que tenemos con los demás, amados hermanos, también requiere sabiduría. Escuche muy bien. El compartir con los demás generosamente también debe tener sabiduría y guía del Espíritu Santo, de manera que el santo o cristiano no esté contribuyendo a causas indignas o personas egoístas o codiciosas. Entonces nosotros, cuando estamos repartiendo con liberalidad, debemos entender muy claramente que eso va a beneficiar a la obra de Dios y es una dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué lo decimos así? Porque hay veces Dios está disciplinando a ciertos santos por X o Y situación. Y entonces en esa disciplina nosotros debemos discernir si debemos ayudar o no debemos ayudar. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, si tú te intrometes en la disciplina que Dios está haciendo con un hermano, lo más probable es que tú también participes de la misma, ¿cierto? Entonces debe haber dirección del Espíritu Santo en el corazón nuestro, generoso, que los que tienen los dones, y el corazón de la iglesia para poder repartir con liberalidad. El que reparte debe hacerlo con sencillez, no para mostrarse como alguien que está dando, para que lo miren como alguien que está dando, para que su orgullo sea inflamado, que era el caso de Ananías y de Zafira. Si usted mira bien el registro de la Biblia, antes de que ellos dieran, alguien más dio. ¿Quién? Bernabé. Bernabé dice que vendió sus propiedades, lo trajo a los pies de los apóstoles, y es en ese sentido cuando aparece Ananías y Zafira. Nosotros también vamos a hacer lo mismo que Bernabé, que nos vean que nosotros también estamos dando. ¿Se me entiende? No, hermano. No, esa no es la intención del don espiritual en el corazón del cristiano, ¿cierto? No es para gloriarse, no es para recibir gloria ni honra, sino para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. ¿Recuerda que hablamos de presidir en el poder para hablar?
De todas maneras vamos a mirarlo acá. El que preside. Esta persona que preside es de aquellos que se habla en 1 Corintios 12:28 acerca de los que administran. Generalmente las personas que presiden son los líderes de la iglesia. Pero cuando las personas tengan que presidir, esta palabra presidir viene del verbo griego istemi, que significa estar delante de. Entonces las personas que están presidiendo, están delante de las personas, deben hacerlo ¿cómo? Con solicitud. ¿Usted me entiende? Entonces esta es la capacitación que reciben los santos de Dios para ejercitar esta habilidad de poder dirigirse y presidir con solicitud la asamblea del Señor. Entonces, esta persona también debe cuidarse de no hacerlo por deseos vanagloriosos de ser visto y de ser observado, amados hermanos. Todo aquel servicio que tenemos en la casa de Dios debemos tenerlo para que Dios sea honrado en medio de su casa y no para que el ser humano pueda recibir una vanagloria o una palmadita en la espalda. Esto no es para eso, amados hermanos. Si hay algo bondadoso, si hay algo de buen nombre en medio de la iglesia, es única y exclusivamente para que nuestro Señor Jesucristo reciba loores, hermano. Miremos un texto en 1 Timoteo 5:12, donde nos habla acerca de los que presiden. Primera de Tesalonicenses, disculpe hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y qué más? Y os presiden y os amonestan. Entonces, hay dones que el Espíritu Santo ha dado y uno de ellos es la presidir la asamblea con solicitud, con orden, con dirección del Espíritu Santo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, esta persona es la que está delante diligentemente, con prontitud y no con ansiedad, sino con diligencia, con cariño, con solicitud, para presidir la congregación, para presidir la asamblea. Y tampoco puede hacerlo como una obligación, sino como un servicio a nuestro Dios y a nuestro Padre, que nos está viendo cada vez que nosotros nos reunimos. Volvamos a Romanos capítulo 12, verso 8. Sigue otro don del Espíritu Santo. El que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. Equivale a 1 Corintios 12:28, a los que ayudan. Este ministerio especial que tiene una persona puede involucrar la visita a los pobres, a los enfermos, a los afligidos. Esta es una ayuda que no está a la vista de todas las personas. Es una ayuda en silencio y es una ayuda en secreto, ¿cierto? Entonces, este don capacita a la persona para auxiliar, para socorrer, especialmente a las personas necesitadas, especialmente a los enfermos, especialmente a los afligidos, especialmente a los necesitados. Es una, digámoslo así, una capacitación más amplia en el sentido de la palabra. Aquí dice entonces que este servicio debemos hacerlo ¿cómo? Con alegría. Esta palabra griega significa bullicioso. O sea, entiéndanme, no quiere decir que cuando lo haga va a tocar trompeta para que todo el mundo lo vea. No, la alegría está en el corazón, que por hacerlo hay satisfacción, hay alegría en el corazón en el momento de hacer ese servicio. Entonces, el que hace misericordia debe hacerlo con alegría, no con indiferencia. Esta función es muy importante en medio de la asamblea, amados hermanos. Esta palabra la usó Pablo siempre en referencia a Dios.
pero hay una sola excepción que se utiliza en referencia a la iglesia, en este caso a los dones que recibe la persona. Y cuando miramos el texto de la Biblia, siempre habla acerca de las personas, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Es una carga especial que la persona tiene en su corazón. Estos dones son dones que Dios ha dado para que puedan servir en la iglesia. Estos dones han sido dados en el corazón de la iglesia para que a través de ellos podamos servirnos unos a otros, podamos ayudarnos unos a otros y podamos edificarnos unos a otros. Ahora, como 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14 es un único bloque, en 1 Corintios 12, ¿qué tenemos? Los dones espirituales. En 1 Corintios 13, ¿qué tenemos? El amor, ¿cierto? Y en 1 Corintios 14, ¿qué tenemos? Hablar en lenguas. Todo es un mismo bloque. 12, 13 y 14. Pero entre el 12 y el 13, entre el 12 y el 14, ¿qué está? El 13. Entre el 12 y el 14 está el amor. ¿Sí? Entonces Pablo a los corintios los estaba llevando a que pudieran tener un ejercicio de los dones en amor. Y de la misma manera, en Romanos capítulo 12, verso 9, nos dice así, después de hablar de todos los dones. Si lo ven, el verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Verso 9, ¿qué sigue? El amor sea sin fingimiento. O sea que Pablo tiene la misma manera, el mismo sentir que cuando escribió Corintios, ¿cierto? Entonces, todos estos dones van a ser eficaces cuando son usados en el contexto del amor. Entonces dice el texto, el amor sea sin fingimiento. ¿Sabe qué significa esa palabra sin fingimiento? Sin hipocresía. Quiere decir entonces que lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer especialmente porque hay un amor diferente en nuestros corazones para poder servir legítimamente y sinceramente al cuerpo de Cristo, amados hermanos. Todos los dones que la iglesia tiene para servir, todos estos dones tienen que hacerse en el contexto del amor, amados hermanos. Porque si no se hacen en el contexto del amor, no van a edificar a nadie, amados hermanos. Pablo lo dice, bueno, yo puedo dar mi cuerpo para el servicio del otro que sea quemado, puedo dar todos mis bienes a todas las personas, pero si no tengo amor. Entonces, amados hermanos, todos estos dones que hemos estado hablando en 3 reuniones anteriores deben ser utilizados siempre en el contexto del amor. Terminemos hablando de 3 dones hombres que no hablamos de ellos, que son los que aparecen en Efesios 4, verso 11, 12 y 13. Recuerda, Dios mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí hay algunos dones de los cuales no hemos hablado. Hablamos de los maestros, hablamos de los profetas, pero no consideramos 3 dones importantes, que son el de los apóstoles, que son el de los evangelistas, y es el don de pastor, amados hermanos. El pastor, escúcheme bien, el don de pastor es un don. El pastor no es una profesión. Hay pastores por profesión y hay pastores por vocación. ¿Cuáles son los pastores por vocación? Los que tienen el don. Es que yo fui y estudié 5 años en el instituto y salí como pastor. No estamos en contra del estudio. Los santos deben capacitarse,
pero a usted no lo capacita a ser pastor, a hacer un instituto de 5 años. Si usted no tiene el llamado y el don del Señor, no puede ser pastor, porque es un don. Ahora, el ser anciano y el ser obispo sí está relacionado con un anhelo y una maduración de la vida cristiana del creyente. Pero el ser pastor es un don dado por el Señor. Entonces, vamos a mirar apóstoles, vamos a mirar evangelistas y vamos a mirar los pastores. En 1 Corintios 12:28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿qué? Apóstoles. Entonces, esto que vamos a hablar acá son dones hombres dados a la iglesia. Ahora, yo sé que hoy, en este tiempo, el siglo XXI, en este tiempo, existen escuelas de interpretación donde enseñan que el apóstol es un don que cesó en el primer siglo con la muerte de Juan el apóstol, ¿cierto? Yo personalmente creo que los apóstoles del Cordero, nadie más puede ser apóstol del Cordero. El número es un número cerrado. En Apocalipsis, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, tiene como cimiento los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que no hay más apóstoles del Cordero. En eso estoy de acuerdo con una corriente reformada, de que no hay más apóstoles, pero del Cordero. Lo que no estoy de acuerdo es que no haya más apóstoles, porque yo sí creo que existen apóstoles, pero no del Cordero. Existen apóstoles del Espíritu. Eso es lo que yo creo. Los llamamos apóstoles edificadores del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los apóstoles del Cordero, se cerró su número. Pero después de los apóstoles del Cordero, el Espíritu Santo llama a más hombres apóstoles en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 14:4, el texto dice muy claramente: y los apóstoles Pablo, ¿y quién más? Bernabé. Y cuando miramos 1 Corintios, la Biblia dice que Apolos era un apóstol, pero no el Cordero. Apóstoles del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos del Espíritu Santo? Hermanos, Hechos 13 en su Biblia dice: había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Níger, Lucio, Manaén y Saulo, ¿cierto? Y sigue diciendo el texto: y cuando estaban reunidos estos profetas y maestros, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo dijo: apartadme, ¿a quién? A Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces, ¿quién llamó a Saulo y a Bernabé? El Espíritu. Naturalmente, Jesucristo se le había parecido a Pablo, camino a Damasco. Pero pasaron muchos años hasta que entonces se hizo efectivo el llamamiento al apostolado. Pero en ese llamamiento se involucra ¿a quién? A Bernabé. ¿Cierto que sí? Entonces, creemos nosotros que el don del apóstol, pero edificador, no del Cordero, todavía está vigente, ¿cierto? Por lo que dice la Biblia. Entonces, el apostolado o el don de apóstol nos habla de la capacidad y el poder que Dios le da a una persona para enviarlo a las naciones. El apóstol es aquel que tiene un llamamiento por Dios para que vaya y lleve la palabra a diferentes partes del mundo. Vaya, evangelice, lo más normal es que un apóstol sea evangelista, vaya, evangelice, plante una iglesia, edifique la iglesia, nombre ancianos y obispos y se vaya para otra ciudad y así sucesivamente. Entonces, lo que pasa es que hoy le cambiaron el nombre y le llaman ¿cómo? Misioneros, ¿sí? Pero en sí la palabra misión es una palabra latina que viene del apóstolos enviado, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo como llama la Biblia, ¿cierto? Naturalmente, estos apóstoles del Espíritu también deben tener un sello, ¿cierto? Entonces, este don capacita a la persona para el cumplimiento de su don, de su servicio apostólico. Se refiere a los 12, se refiere a los apóstoles del Espíritu Santo, ¿ok?
que ya lo leímos. Estos dones, hombres, fueron dados primeramente ¿para qué? Para las fundaciones de las iglesias, para establecer el canon de la Biblia y también con los profetas. Entonces, este don todavía el Espíritu Santo lo reparte. Nosotros hemos sido testigos de hombres a los cuales Dios ha enviado como apóstoles a muchas regiones. En los siglos pasados hubo un apóstol muy conocido que plantó muchas iglesias en la India. Se llamó Bhakt Singh. Si puede leer literatura de él, léalo. Ahora en nuestros tiempos, en 1900, en la China continental, hubo un apóstol del Espíritu que el Señor levantó y plantó muchas iglesias en la China continental. Nuestro hermano Nitu Chen, el hermano Guashmani. ¿Cierto que sí? Entonces, y si podemos examinar el tiempo de los moravos, por ejemplo, tenemos también que muchos de ellos salían a la obra apostólica, no misionera, apostólica, ¿cierto? Entonces hay una diferencia entre la iglesia y hay una diferencia entre la obra. Entonces este don apóstol es un don de gracia y es un don de poder. Capacita a la persona entonces para que pueda cumplir el don, el apóstol. El evangelista, este evangelista no es solamente la persona que habla el evangelio, sino que es aquella persona que conoce todas las verdades fundamentales del evangelio. Hay evangelistas itinerantes, ¿sí? Obreros itinerantes, o hay evangelistas que trabajan en su sola ciudad. ¿Me explico mejor? Hay evangelistas que tienen un trabajo extralocal fuera de su ciudad y hay evangelistas que tienen el trabajo ¿en dónde? En su ciudad. Este evangelista tiene la capacidad de parte de Dios de exponer con toda claridad el mensaje del evangelio, pero no solamente predicar el mensaje, sino que también lo hace ¿qué? Con su vida, y puede ayudar a personas, puede ayudar a la iglesia a que se expanda a otros lugares. Por ejemplo, Felipe, cuando fue a Samaria, ¿cierto que sí? Aunque era un diácono, por oficio, también tenía el don de evangelista, amados hermanos. Y el don de pastor, que es muy codiciado por algunos. El don de pastor capacita, tenemos que hacer bien la diferencia, amados hermanos. El cargo, oficio y el don. Lo dijimos ahorita, en la iglesia solo existen dos cargos oficio. ¿Cuáles? Anciano, obispo y diáconos. Cuando usted mira la Biblia, no hay más oficios y no hay más cargos en la Biblia. Puede leerlo muy claramente en su casa cuando lea Filipenses 1:1. Pablo a la iglesia, Pablo y Timoteo a la iglesia, con todos los obispos y con todos los diáconos. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, el obispo y el anciano son producto de la madurez espiritual. El obispo es el que vigila, vigilante, cuidando la grey para que no venga nada extraño a ella. El anciano es el que gobierna, porque habla de la madurez. Pero el pastor habla del don, ¿cierto? Entonces lo más normal es que un anciano obispo tenga el don de pastorear. Eso es lo más normal. Sabemos entonces que estos dos oficios o cargos están en la misma persona que es el pastor. Entonces el pastor tiene un don de parte de Dios de poder proveer pastos verdes a la grey. Por eso se habla de pastor. El Señor lo relaciona con él mismo, ¿cierto? La palabra griega poimen en la Biblia significa pastor. Entonces, este pastor es pastor a imitación del pastor de los pastores. ¿Cuál? Dios. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Reina Valera 1865 dice, Yahvé es mi pastor, él no me faltará. Entonces, este don de pastor en Efesios 4:11 está muy ligado a la enseñanza, hablando acerca de los maestros, pero en Hechos 20:28 está ligado al gobierno de la iglesia. Entonces el pastor está encargado y tiene el don de parte de Dios de alimentar con pastos verdes a través de la palabra del Señor. Pérez Millo dice acerca de este don:
El pastor está cerca de las ovejas, atento a las necesidades personales de cada una. Las conoce individualmente y puede darle la porción de alimento espiritual que necesita conforme a sus necesidades. El pastor es aquel hombre que tiene el don de parte de Dios y ese don produce en su corazón una carga por las ovejas. No que él mismo no sea oveja. Sí, sigue siendo una oveja, ¿cierto que sí? Pero es una oveja a la cual Dios dio un don para poder cuidar las ovejas a su entorno, ¿sí? Entonces, generalmente, las Escrituras nos muestran que el pastor tiene una particularidad: da la vida por las ovejas. La persona que tiene ese don tiene el servicio y tiene la carga de orar constantemente y vigilar constantemente la iglesia. Generalmente son personas que sufren por la grey. ¿Por qué se sufre? Porque se ama. Aquello que no se ama, pues naturalmente no causa dolor en el corazón, ¿cierto? Pero aquello que se ama genuina y verdaderamente, con el amor de Dios y con el servicio que se le encomendó a la persona, pues naturalmente va a dar eso como resultado. Entonces, estos dones, muchos dones dados a la iglesia, debemos predicarlos, debemos compartirlos y debemos anhelarlos. Porque el texto de 1 Corintios 14:1 nos dice muy claramente que sigamos el amor, pero ¿qué? Anhelemos los dones espirituales. Si no hay dones espirituales, no hay edificación de la iglesia, amados hermanos. La iglesia no se edifica con carne y con sangre. La iglesia se edifica con los dones que el Espíritu Santo da. Para eso los dio. Para que se utilizaran en beneficio de la iglesia. Para que pudieran traer luz a la iglesia. Para que pudieran traer un conocimiento a la iglesia. Para que pudieran traer un consuelo a la iglesia. Para que pudieran traer una ayuda a la iglesia. No se quede, amado santo, con los dones que el Señor le dio. Terminamos diciendo lo que dice la parábola de los talentos. El Señor, la parábola de las minas. El Señor dio una mina a cada uno de sus siervos. El primero vino y le dijo: Señor, tu mina produjo ¿cuántas? 5 minas. El otro vino: Señor, tu mina produjo 3 minas. Oh, buen siervo, entra el gozo de tu Señor. El último, todos recordamos lo que hizo, ¿cierto? Él trajo su mina envuelto en un pañuelo. Esa palabra pañuelo en el griego significa sudario. Sudario no es para limpiar el sudor. Sudario en el tiempo de la Biblia era aquel material con el cual se envolvían los muertos, ¿sí? Ese era el sudario. Entonces, amados hermanos, el sudario servía para envolver en muerte. Para eso servía el sudario. Entonces, este hombre, este siervo de Dios, trae su mina envuelta en un sudario. La mina es el talento, lo que el Señor ha dado. Lo que el Señor ha dado es ¿para qué? Para producir. Eclesiastés nos dice muy claramente, a través de Salomón, mejor es el final del negocio que el principio del negocio. Y Jesucristo dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, amados hermanos, Dios tiene un negocio. Ese negocio de Dios, Él espera recibir producido. En el negocio de Dios no hay pérdidas, porque Dios siempre espera ganancias. El de una mina trajo 5, el de una mina trajo 3 minas. ¿Sí? Dios tiene un gran negocio, una gran empresa, y ha involucrado a cada uno de sus hijos en esa empresa. Y en esa empresa, los siervos del Señor, cada uno de sus hijos, deben dar resultado. En el negocio de Dios no debe haber restas, hermano.
En el negocio de Dios hay multiplicación. Me explico cuando hablo de multiplicación. No estamos hablando de la teología de la prosperidad, ni mucho menos. Me explico. Cada día más almas salvadas. Cada día más cristianos edificados, pareciéndose a la persona de Jesucristo. Ese es el gran negocio de Dios, ¿cierto? Entonces, para eso son los talentos, para que el negocio de Dios prospere. Entonces viene este hombre con su talento, con su mina, y Señor, cogí tu mina, la envolví, porque sé que eres hombre duro, que recoge donde no sembraste. Dijo unas cosas que eran falsas del Señor. Dijo unas que eran verdaderas del Señor. Hermano, envolvió en muerte lo que era en vida. ¿Sí? La mina es algo que es vida para vida. Y este hombre la envolvió en muerte, lo que era para vida. Entonces este siervo va a tener su problema delante de su Señor, amados hermanos. Y esos siervos, todos estos siervos tipifican la iglesia. La iglesia, somos una comunidad de cristianos que hemos recibido dones del Espíritu Santo. Entonces no podemos envolver en un sudario lo que el Señor nos ha dado, amados hermanos. Con esto terminamos los dones del Espíritu Santo y daremos paso a una nueva serie que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Ya quedaría faltando solamente una última reunión de neumatología, que sería la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos va a mostrar nosotros la calidad de cristiano que somos, amados hermanos. Porque el trabajo de Dios es un trabajo visible. Entonces, vamos a terminar con eso y vamos a dar inicio a una nueva serie que nos va a ayudar mucho para nuestra vida cristiana, amados hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo. ¡Aleluya!